Quisiera mencionar algo interesante respecto de la música y respecto Sí. de los dos músicos que trabajaron con nosotros, Gustavo Tuardi y Ricky Parrado, dos maestros, cada uno en lo suyo, que aportaron su talento y su sensibilidad y su tiempo para que esto fuese posible. Y comentar en relación a eso que el texto en sí teatral tiene un diálogo con la Divina Comedia del Dante a raíz de una frase que dice el padre de la casa respecto de una inscripción que está grabada en las puertas del infierno del Dante, que dicen que antes de entrar abandonen toda esperanza, ¿no? Que cuando yo vi esa frase, cuando la leí, digo, Florencio Sánchez leyó la Divina Comedia y esto en realidad tiene como una, cuando pensé la adaptación, digo, tiene como una torsión respecto de lo que es un infierno familiar, Claro. que se va descubriendo más hacia el final, ¿no? Y en ese sentido había dos signos, uno el de la luz roja y otro el de la música del Dante, que daban cuenta clara de ese juego con ese texto, ¿no? Y bueno, me parece que... Hablando de la música, que vos fuiste puntualmente a ese tema, contanos un poquito cómo es la trayectoria musical de lo que escriben Los Espejos. O sea, cómo arranca la trayectoria, digamos, la elección, mejor dicho, la elección de la música. Bueno, porque la música, o sea... yo sé que tuvo que haber una modificación musical por temas de derechos de autor y cuando se incorpora Ricky Parrado en lo que es toda la parte de la banda sonora de la película. Yo le escuché la música, o sea, realmente música, acción, música, actor, música, personaje, música, es una misma cosa. Claro, es un personaje más la música. Un personaje más la música dentro de la película. Totalmente. Tal cual. Bueno, una tiene que ver con que nosotros por este ánimo de aventura en el cual nos habíamos montado, empezamos a probar también distintas músicas y cuando veíamos que funcionaba, las dejábamos. Esto hacía que el tiempo pasara, el proceso siguiera, y bueno, cuando arribamos a algún resultado y teníamos que empezar a hacernos cargo de esas decisiones que habíamos tomado, fue cuando dijimos, bueno, ¿qué hacemos con estas músicas que funcionan, pero no son músicas que las hayamos construido nosotros específicamente como banda de la peli, sino que las vinimos probando y que realmente tenemos que ver cómo? Ahí fue donde en principio llamamos a Gustavo Tuardi, porque claramente había toda una melodía que era como casi una secuencia que acompañaba todo lo largo de la película que necesitábamos resolver. Entonces, bueno, la operación fue lo primero. Gustavo, ¿te interesa? Ya con Gustavo también Gustavo Tuardi, yo ya venía trabajando hacía un tiempo en La Tempestad, en algunas de las obras para adolescentes que había hecho. También había trabajado con Ignacio en otras producciones. Entonces, lo primero era que mirara la película y bueno, si sentía que él podía aportar algo desde la música, bueno, nos dijo que sí y empezó a trabajar entonces con algo similar, pero absolutamente con su perfil y con su impronta, ¿no? Entonces se resolvió eso, pero nos quedaba quizás el hueso más duro, que tenía que estar la música de Lis sobre el infierno del Dante. Y nosotros habíamos tomado una versión que era de, no voy a dar el nombre, pero digo, de un famoso compositor y director, que no podíamos comercialmente sostenerla ni utilizarla porque no la podíamos sostener económicamente. Ahí apareció la búsqueda en donde maravillosamente o como por milagro apareció la figura de Ricky Parrado, que bueno, que nunca vamos a estar tan agradecidos con Mavi González, que fue quien nos recomendó. Ricky Parrado hizo todo, el talento es de él. Yo simplemente pasé un número telefónico. Bueno, no hice absolutamente nada. En la instancia en la que estábamos, los méritos son de Ricky Parrado, no era poco, míos. Porque fue lo que nos permitió a nosotros darle un cauce a esto que queríamos empezar a hacer, que era las exhibiciones y las proyecciones, ¿no? Y recién comentamos también, fuera del aire, lo sorprendidos que quedamos
cuando él vio la película, se dejó absolutamente... Una entrega absoluta. Tomar por lo que le sucedió a él con la película y empezó a componer, siempre respetando esta idea de infierno y esta idea de la tragedia familiar. Y realmente lo que quedó fue algo que con creces nos conformó y que yo creo que superó las expectativas que teníamos, ¿no? Y bueno, junto con la música de Gustavo acompañan cada acción, cada momento, cada clima. Pues yo te digo, es un personaje más la música, es un todo. Y si no lo dijéramos que hay dos músicos, uno pensaría que es el mismo, porque hay tal sensibilidad y tal adhesión a lo que sucede en la película, en la trama, en el dinamismo, etcétera, que bueno, sí, cuando se identificaron. Exactamente. Sí, creo que sí, ambos encontraron eso que de alguna manera ese punto nosotros... en común de la sensibilidad, ¿no? Sí, que nosotros habíamos de manera más impune probado con alguna música, que fue el disparador, y que ellos, como dijo Alfredo, lo volvieron propio. Gustavo trabaja el inicio y el final de la película, que son momentos muy importantes. Y lo de Ricky, como decía Alfredo, superó todas nuestras expectativas, porque no es fácil, además, trabajar con una película que ya está armada, claro, con una edición, un montaje ya hecho. Ricky, hay que decirlo, construyó una música coral, un Magnificat, él solo. Claro. Él en su estudio, después de haber visto la película y que claramente atravesó su sensibilidad de una manera muy particular, en 2 o 3 días se sumergió horas y horas en un estudio de grabación y no solo nos entregó un Magnificat, sino que nos entregó 2 músicas más. Otros temas de apoyo. Que se incorporaron a la película, afortunadamente, y le dieron otro timbre, otros colores a la música, que hablan de cómo él se identificó con la película y cómo esto que estamos charlando se hace vivo, se hace materia, claro, porque nosotros no modificamos el montaje, sino que la música de él se sumó a lo que ya estaba, a lo que está armado, lógico, apareciendo en momentos muy, muy particulares en las que claramente Ricky vio que eso podía ser así, y nosotros lo probamos y quedamos más que sorprendidos. Sí, tiene una y cuando no estaba seguro, nos dijo, también grabé esto, fíjense en qué momento podría ir, que fue la música que luego pusimos en los viajes, digamos, ¿no? Claro. Y nosotros inmediatamente de ver dijimos, esto podría ir por la dinámica que tiene y lo que presenta en los viajes. Exacto. Y fue perfecto. Perfecto. Y vos sabés que hay un momento de la película, de Gustavo Reverdito, que está en una confitería. Sí. Bueno, y vos se acopló una música que también es de Ricky. Vos sabés que yo usé esa música porque me pareció que no quedaba bien adelantar el Magnificat coral, porque eso ya era spoiler demasiado la película. Entonces tomé esa música, que yo tengo ¿cómo se llama? El track original, y lo puse en la difusión que hice de Acompáñame para el programa de hoy, y vos sabés que ya me empezaban a preguntar qué tema es el de la difusión, porque bueno, el de Acompáñame es otro tema que nada que ver, pero para la difusión de ustedes usé ese tema. Y ya me empezaban a preguntar, o sea, es que la gente empezó ya a identificar la música con la película. O sea, por supuesto, esta historia la cuentan ustedes, yo no la voy a contar. Yo simplemente digo que pertenece a la banda sonora de Lo que escriben los espejos, próxima a estrenarse. No hay ningún detalle.